86 años de aquello que surgía con esa necesidad de buscar una educación acorde pues hacia las necesidades que tenían los campesinos en su momento, estas poblaciones que no se veían ni vinculadas en lo que se proponía entonces el Estado. Y por ello esto ha generado al transcurrir tantos años, estos 86 años, una de las experiencias más interesantes en América Latina incluso. Vamos a hablar del tema junto a Ivette Mejía Vera, ella es licenciada en filosofía y bueno, también se presentaba un libro hoy, una exposición que se va a tener también durante el mes de agosto, así que los detalles con nuestra invitada. ¿Cómo está Ivette? Qué gusto, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, sí, a todos. En este homenaje hemos tenido en el Museo Nacional de Arte espectacular. Como dicen, hemos tenido, se viene con todo. Estaba hermosísimo porque de 3:30 a 6 teníamos un conversatorio, luego la presentación del libro, un número de música de la Escuela Superior de Maestros del 5º año y luego también un número de tango de Víctor Pinto y Laura Bush, Camino hacia el Infierno Verde, porque también era un homenaje a los presidentes Salamanca, David Toro, José Luis Tejada Sorzano, Germán Bush, que apoyaron la construcción de núcleos indigenales, ¿no? O sea, como es 2 de agosto, es la fundación de Warizata Escuela Ayllu. Eso fue un núcleo, pero lo que no sabe la gente es que hubieron 16 núcleos en toda Bolivia, sí, que se fundaron bajo la égida de Warizata. Bueno, pero ahora tenemos la exposición que ha quedado y durante todo el mes de agosto va a estar la exposición en el Museo Nacional de Arte y son unas fotografías bellísimas de esa época. A ver, ¿cómo surgía, para ir recordando un poco, aquella experiencia y aquello que empezaban Avelino Ziñani, ¿no? Elizardo Pérez, cada uno con su particularidad de empezar a cambiar la forma de la educación que se tenía o la que no llegaba también a estos sectores, pero una educación desde sus comunidades. No es una concesión gratuita, porque habían sucedido las masacres de Jesús de Machaca y también se había engañado a Zárate Vilca, ¿no? Y habían sucesivas sublevaciones porque estaban pidiendo el derecho a la educación, derecho a la libertad, todo eso, porque estamos viviendo pleno pongueaje. Entonces sube el presidente Salamanca, es un nuevo gobierno de concertación de republicanos y liberales, y encaran la educación del indio porque no pueden soslayar más, ¿no? Y dicen, el indio quiere educación, pues al indio le vamos a dar, y ponen una escuela en el barrio residencial de Miraflores. Pero a los 15 días Elizardo Pérez renuncia y dice, no, yo no puedo ser parte de este engaño. Y entonces le pregunta, y el ministro Bailón Mercado le dice, pero ¿qué es lo que usted está pensando, Pérez? Que al indio hay que educarlo en su propio medio, allí donde él lucha por subsistir, dice. Eso que usted está pensando, vaya a ser Pérez, le dice. Y así se va, pues hace una serie de peripecias y llega a Warizata, donde ya conocía a Avelino Ziñani. Y este año se conmemora los 100 años del encuentro de Avelino Ziñani con Elizardo Pérez, porque Avelino Ziñani en 1917 ya tenía una escuelita, ¿no? Y entonces ahí hablan con la comunidad, la reunión de comunarios, todo eso, y deciden que sí, ellos querían la escuela, que ellos iban a colaborar con mano de obra, y también con alimentación, todo eso, y el Estado iba a dar los profesores y los ítems. Y es así que el 2 de agosto se funda la escuela, ¿no? Y asisten las autoridades de Achacachi, que era un medio latifundista, porque pensaban que iba a ser una escuela así de pongueaje político, ¿no? Porque ese tiempo solo los que sabían leer y escribir podían votar, pero no, estaban fundando la escuela de la liberación, ¿no? Y esta escuela fue la que pone los derechos humanos más elementales, como es la libertad, el derecho a la educación, ¿sí?
Y no se imaginaban el impacto que iba a tener también en la región, ¿no? Y en América Latina en sí, que es un referente si ahora tomamos en cuenta esto, ¿no? Sí, es increíble la trascendencia que tiene en Latinoamérica, ¿no? Porque el primer Congreso Indigenista Latinoamericano se hace gracias a la participación de Lizardo Pérez. Él mismo viaja a México con su esposa, Jael Oropesa, a organizar el evento, porque era muy amigo de Lázaro Cárdenas, del presidente de México, ¿no? Entonces, tras el Congreso, se aprueban las políticas que lleva Bolivia para toda Latinoamérica. O sea, México, Guatemala, Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos también, copian nuestro modelo, porque era resolución de Congreso. Pero aquí las estaban destruyendo porque han asesinado al presidente Germán Bush y tras eso caen las escuelas. Se deroga el Estatuto de Educación Indigenal, se lo persigue a Elizardo Pérez con juicios, no lo bajaban de ladrón. Avelino Ziñani también fue cuestionado duramente y él se muere directamente, ya en 1940, él decide morirse porque no iba más, ¿no? Y entonces todos los maestros están en una escalada, no sabían a dónde irse y se refugian algunos en Llica, porque era otro núcleo, ¿no? Y entonces ¿cómo se dice? El Salar evita que vayan a buscarlos y ahí se refugian y ahí tenían que llevarlo a Avelino Ziñani a refugiarse, pero él ya sabía que se iba a morir y le dice, no, no hija, esto es lo último, pero una vez que yo muera, van a venir a poner flores a mi tumba, los mismos que han venido a decir que hemos hecho corrupción y todo eso, van a venir a poner flores a mi tumba. Y evidentemente al mes, estos mismos que habían cuestionado todo eso y que estaban destruyendo las escuelas, fueron a poner flores a su tumba. Mira, Ivette, consideramos que esto es importante empezar a conocerlo, ¿no? O sea, me refiero no solo a conocerlo, sino empezar a socializar, a tomar estos elementos que se consideraron hace 86 años y cómo surgía ese 2 de agosto de 1931, ¿no? Sí. Cuando comenzaba Avelino Ziñani, Lizardo Pérez y toda esta parte de la historia. Para empezar a tomar en cuenta también estos elementos que han transcurrido los años, sin embargo, le decía, siguen siendo ese hito en la educación, no solo en Bolivia, sino en América Latina. Y a partir de ello también se tenía hoy una presentación del libro, a partir de ello hoy se tiene todo el mes de agosto, me decía, exposiciones y esta muestra de lo que ocurrió acá en nuestro país. Sí, evidente, es increíble cómo otros países hacen. Hoy día también teníamos una exposición así, una mesa llena de todas las tesis en español que hacen, pero hacen tesis en inglés, en alemán, en todo eso, acerca de Warisata. Pero los bolivianos desconocemos este tema, no estudiamos. Exacto. Y en parte porque una vez que cayó el presidente Germán Bush, que era el que apoyaba estas escuelas, cae un manto de tierra y de olvido porque entra ya la derecha, ¿no? Porque entra el imperialismo, que ha sido los que han destruido verdaderamente, ¿no? Todo este proyecto educativo, porque estas escuelas que estaban en el corazón de Latinoamérica, estaban apoyadas por México y por Perú. En México estaba refugiado León Trotsky, que después fue asesinado. Y todos los intelectuales socialistas, anarquistas, comunistas, bohemios y de todo, eran amigos de Lizardo Pérez e iban a esta escuela y habían periódicos donde escribían escritores famosos como Gamaliel Churata, Carlos Montenegro, todos ellos. Entonces estas escuelas, Estados Unidos se asustó y dijo, estas escuelas en el centro de Latinoamérica son escuelas comunistas y además a nivel mundial estaba esa controversia Rusia con Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces,
por eso tenían que desaparecer a estas escuelas. Además que el presidente Bush tenía muchos frentes, tenía a los latifundistas de aquí, tenía a los varones del oriente que estaban explotando a los silvícolas con el caucho, la goma, la quina, el cacao, ¿no? Y tenía a los reyes, al rey de la coca con 20 haciendas. ¿Cómo tenía las 20 haciendas? Con mano de obra de pongos, ¿no? Esclavos gratis. Luego tenía también recién nacionalizada la empresa petrolera, la Standard Oil, ¿no? Y tenía que encarar una reforma agraria. Entonces, y luego también tenía de enemigos Estados Unidos, Alemania y Japón, porque ellos se disputaban cómo iban a comprar el estaño para sus armas, ¿no? Y entonces es por eso que decidieron liquidar a Germán Bush, como que si no hubiera sido eso, y hubiera seguido su vicepresidente, que era Enrique Valdivieso. Pero ni bien había muerto Germán Bush, a Enrique Valdivieso no le dejaron entrar al Palacio de Gobierno, lo retuvieron preso en la casa, para que ni siquiera vaya a las exequias, ¿no? Y ya durante toda la noche ya habían trajinado y ya habían hecho su gabinete de gobierno. Y Carlos Quintanilla lo primero que hace es derogar el Estatuto de Educación Indigenal, perseguir a los maestros, a uno lo matan, les hacen juicios y de todo. Entonces es clarito que eso estaba preparado de antemano. Exacto. Y después han dicho que cosas, ¿no?, de Germán Bush. Mire, hay tantos temas que tenemos que empezar a como que socializarlo, leerlos, conocerlos, para así entender también parte de lo que somos en Bolivia. Mire, yo tengo algunas consultas de redes sociales de las personas que nos escriben, les reiteramos, el 715-27968, que está completamente habilitado para que nos escriba a través del WhatsApp, o también a través de las redes sociales, por la transmisión en vivo que tiene ABI la televisión, por Facebook, por Twitter, usted participa, y vamos leyendo algunos de ellos. Por ejemplo, Jorge Pérez dice, ¿hubo algún momento en el que se pensó abrir de nuevo la escuela de Huarizata? Nos escribe Pedro Leiseca. El cierre de Huarizata fue para generar un cierto manejo a los indígenas. Son algunas de las consultas, comentarios que de repente también las personas tienen acá, ¿no? A ver, ¿me vuelves, por favor? Le decía la primera, ¿algún momento en el que se pensó en abrir de nuevo la escuela de Huarizata? No, pensaron que con el 52 les iban a devolver sus escuelas, ¿no? De la época del 40 al 52 hay una serie de acontecimientos históricos, por ejemplo, Villarroel, que trata del primer congreso indigenista en Bolivia, el primer congreso oficial, ¿no? Porque se había realizado otro clandestino. Entonces, luego van sucediendo hechos así, hasta desembocar en 1952, donde ya no pueden contener ese río de la historia de liberación, ¿no? Y entonces pensaron que les iban a devolver sus escuelas y no les devolvieron nunca más ese tipo de escuelas que habían puesto. Sí. Pensadores de Huarizata participaron en la revolución del 52. Fernando Rodríguez nos consulta. Sí, evidente, participaron. Estaba Eduardo Arce Lureiro, que hizo la reforma agraria, fue el presidente de la reforma agraria, pero esa es una traición a la escuela de Huarizata, porque la reforma agraria que pensaba hacer la reforma agraria era conservar los latifundios, pero a partir de las escuelas. Y ese decreto tenía que sacar Germán Bush, y por eso también fue liquidado Germán Bush, porque ya estaban viendo, ya había el decreto de Día del Indio, lo hizo Germán Bush. Y eso fue un gran sopapo a la rosca minero feudal, porque fue a los 4 días de asumir la presidencia que sacó el decreto. Y ese era un mensaje que decía que vamos a continuar la educación del indio que empezó con Salamanca, ¿no? Sí. Exacto. Vamos con una más. El cierre de Huarizata, nos dice Pedro, ¿fue para generar un cierto manejo a los indígenas? No, fue para evitar precisamente la liberación del indio, porque ya se hablaba allí
que no se podía educar al indio en un régimen de esclavitud. Ahí están las respuestas. Les escriben también. Buenas noches, felicidades por su programa. Sigan adelante, muchas gracias. Y felicitaciones también para la señora que nos expone. Estamos junto a Ivette, porque son las formas en las que uno conoce, ¿no? Y estos espacios pues permiten sin duda alguna empezar a hablar también de parte de nuestra historia. Conmemoración a los 86 años de la fundación de la Escuela Ayllo de Warisata, aquello que se inauguraba el 2 de agosto de 1931. Y bueno, para ir cerrando también la entrevista, Ivette, existe una inauguración de la muestra museográfica todo el mes, que es lo que se va a ver, Warisata en imágenes. Es así, ¿no? Sí, sí. Es increíble esta muestra que ha rescatado un Carlos Salazar que regresó de la guerra, adolescente, y va a Warisata a continuar esa otra guerra que dirigía Elizardo Pérez, ¿no? Y va con su máquina de escribir y su máquina fotográfica, y entonces él va fotografiando todo ese detalle, los detalles, las construcciones, las reuniones, los personajes. Avelino Siñán incluso lo pinta todo eso, y no está completa la muestra, porque la muestra verdadera son 233 fotografías y nosotros apenas hemos mostrado unas 50 fotografías, pero de muy buena calidad, y invitamos a todos que puedan participar, ¿no? Además, a los amantes de los tiempos antiguos, de fotografías antiguas. Es una belleza de fotografías, cómo han hecho ese palacio educativo en Warisata.